Buenos días a todos. Vamos a iniciar este webinar de bioestimulantes, que son aplicaciones y efectos. Aquí conmigo se encuentran el doctor Gil Virgen y el doctor Juan José Zacarías, quienes van a dar los temas que se van a tocar el día de hoy. Primero que nada, presentarnos. Somos Microalgas Óleas de México, una empresa de biotecnología que desarrolla a partir de microalgas y cianobacterias diferentes productos y servicios que tienen efecto en la industria agrícola y la industria alimentaria. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por seguirnos aquí en este webinar. A continuación nos acompaña el doctor Gil Virgen Calleros, ingeniero agrónomo parasitólogo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestría en la misma universidad, un doctorado en biotecnología de plantas en Simvestab de Irapuato, una estancia de investigación en la Universidad de Alaska, una estancia en el Instituto de Investigaciones Agrarias de Madrid, España, y profesor investigador titular del Departamento de Producción Agrícola del CUCUA desde 1990 a la fecha. Y bueno, la cual nos hablará de la bioestimulación en cultivos agrícolas. Doctor, bienvenido. Bien, buenos días a todos. La verdad agradezco a la empresa el haberme invitado a participar a este evento de bioestimulantes y estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto. Trataré de ir resolviendo a lo largo de esta charla algunos aspectos importantes relacionados a la bioestimulación en los cultivos. Evidentemente, hoy día tenemos una situación muy especial. Todos vivimos este cambio, esta nueva normalidad, como se ha dicho, a causa de esta pandemia. Evidentemente hubiera sido y me hubiera gustado verlos de manera personal, pero bueno, vamos a dar inicio con esto que le hemos titulado Bioestimulación en cultivos. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero resaltar estos antecedentes que me parecen muy importantes porque de alguna manera explican lo que hoy día estamos viviendo y muy seguramente lo que viviremos en un futuro cercano. Entre otras cosas, uno de los grandes retos que tiene la humanidad es producir más alimento y además de mejor calidad. Cada día somos más en el planeta y las consecuencias las estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que considerar que para producir mayor cantidad de alimentos y de mejor calidad, tenemos factores adversos, entre ellos la urbanización, cada día hay menos suelo, pues, el incremento de la población, el agua cada vez es menor y de menor calidad, la degradación del suelo, el poco suelo que se va quedando para la agricultura, es un suelo cada vez más pobre, tanto química como biológicamente. El cambio de clima es un aspecto muy importante que ha venido a cambiar drásticamente muchos escenarios agrícolas y desde luego un problema grave que día a día nos enfrentamos, pues es que los problemas fitosanitarios, tanto en pre como en post cosecha, son más comunes. Miren, aquí les muestro lo que en el 2018 eran las 4 cadenas de valor agrícolas más importantes para este país. En este momento México está consolidado como el 10º productor agropecuario del planeta y somos más agrícolas que pecuarios. El valor de las exportaciones al 2019 estuvo muy cercano a los 40,000 millones de dólares. Es una de las principales actividades de este país, por lo cual las cadenas agrícolas son muy importantes, ¿no? Como yo les decía, 4 cadenas son importantes. Aguacate es sin duda la cadena de mayor valor económico, en donde más o menos se exportó cercano a los 2,000 millones de dólares en el 2018. Hablamos de casi 2,100 millones de dólares en el 2019. Para ello se requirieron aproximadamente poco más de 220,000 hectáreas. La segunda cadena es la de los berries, en donde apenas en el 2017 estaba consolidada como la tercera cadena. En el año 2018 pasó a ser la segunda cadena, la cual aporta poco más de 2,000 millones de dólares al año, pero la diferencia con aguacate es que la superficie es mucho menor, son casi 40,000 hectáreas, a diferencia de las casi 220,000 de aguacate.
La tercera es tomate, una cadena histórica desde hace muchos años, y esta cadena aportó en el 2018 1.370 millones de dólares. Y la cuarta cadena que hoy día también crece y posiblemente en este año se pueda ver seriamente afectada es la cadena Agave Tequila, en donde se aportaron cerca de 1.300 millones de dólares en esta cadena agroproductiva. Dijo que iba a hacer chicharrón de pescado con ceviche. Bien, aquí lo que podemos observar en esta gráfica es parte de lo que yo les comentaba. Podemos ver que hoy día la población ha crecido tremendamente. Podemos ver la historia, 10.000 años antes de Cristo, apenas éramos entre 1 y 10 millones de habitantes, al menos eso se supone, pero los datos ya reales y certeros, en 1880 más o menos éramos 1.5 billones, 1.500 millones de habitantes. En el 2010, China prácticamente tenía la misma población que había en ese entonces. Si se fijan, de 1880 a la fecha, casi a 200 años después, la población se ha quintuplicado, ¿no? Se espera que en el 2050 seamos casi 10.000 millones, aproximadamente 9.200 millones de habitantes, lo cual va a implicar que necesitamos más alimento y de mejor calidad. La verdad es que no sería muy difícil quizás de producir esa cantidad. Cada vez hay más tecnología que ha permitido incrementar los rendimientos de manera significativa. Pero, como yo les comentaba, uno de los grandes factores adversos es la modificación del clima como consecuencia de las mismas efectos humanos, ¿no? Ello ha propiciado catástrofes naturales como ciclones, tornados, huracanes, nevadas en áreas donde no ocurren, granizadas como la que tuvimos el año pasado. Y aquí hay un ejemplo de Florencia y Patricia, dos huracanes que han sido muy importantes, sobre todo este último, Patricia, el cual en el 2015 causó grandes efectos en la agricultura, ¿no? Aquí los vemos en el antes y el después. Y todo eso se dio o se ha dado como consecuencia, decía yo, de las labores o de los factores que nosotros mismos hemos propiciado. A lo largo de la historia, entre el año 2010 al 2015, ese cambio de clima, como pueden ver en este mapa, ha propiciado que se hayan presentado nuevos problemas de patógenos. Aquí lo vemos. Eso significa que el clima, sin duda, que se está modificando constantemente, estará propiciando nuevos y nuevos problemas. En pocas palabras, lo que hoy es presente, mañana será historia y habrá seguramente otros problemas. Y lo estamos viviendo con esta pandemia. Yo creo que nadie nunca pensó que podríamos llegar a tener algo como esto, ¿no? De tal manera que es muy seguro que no descartemos que en un futuro cercano ya no hablaremos de COVID-19, hablaremos de algunas otras enfermedades, pero seguramente siempre estaremos sujetos a estos nuevos problemas. Y eso en gran medida ocurre porque nosotros mismos, a través de esos efectos que propiciamos en el cambio de clima, favorecemos a muchos problemas. Aquí es un ejemplo de lo que nos ha ocurrido en el 2018 con la introducción de este problema que puso de manifiesto esa debilidad que tenemos como personas de no entender que las enfermedades no entienden de fronteras, sino de movilidad. Y aquí esta enfermedad se movió desde el 2014 que se identificó por primera vez en Jordania a todo el mundo, a gran parte del mundo, ¿sí? A través básicamente de semillas, materiales o movilidad de las personas, ¿no? Y como consecuencia, pues se movió de un lugar a otro también este patógeno, el cual ha sido considerado como muy importante, virus rugoso café del fruto del tomate. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? En realidad la producción agrícola tiene muchas pérdidas. Todos hemos visto que las proyecciones de rendimiento básicamente se establecen en un inicio y muchas ocasiones las mismas variedades
tienen establecidos el potencial de rendimiento. Así es que si sembramos una variedad de maíz, su potencial de rendimiento es de 12 toneladas, 14, 7, 8, la que sea. Igual en chiles, tomates, cualquier cultivo. Pero pocas veces ocurre que realmente obtenemos ese rendimiento. Y eso ocurre porque hay factores que causan pérdidas. Y son dos grupos de factores, abióticos y bióticos. Entre los factores bióticos, pues está la maleza, las plagas animales, insectos, ácaros, etcétera, así como los patógenos, hongos, cromistas, bacterias, virus. Pero por el otro lado está otro grupo muy importante de factores, tales como nutrientes y bioestimulantes. Esto es importante porque quiero señalar que a medida que el tiempo pasa, existe una evolución continua y algunos conceptos se van modificando, de tal manera que todos aquellos que aprendimos fertilización como tal, hoy día estos conceptos han sido sustituidos por la nutrición. Ya no hablamos de fertilización, sino hablamos más bien de nutrición, donde la diferencia es que fertilizar era darle nutrientes a la planta y nutrir una planta pues es darle un balance de los minerales que necesita. Pero por otro lado parece que este concepto va evolucionando y va a llegar a llamarse estimulación. Bueno, aquí ya vamos a entrar de lleno al tema, con estas pérdidas que vemos aquí, donde la agricultura orgánica, que aquí lo vemos en la parte central, no pareciera ser una agricultura capaz de sostener la cantidad de alimentos necesarios, podemos observar que es en ella donde la parte de bioestimulantes, sin duda alguna, como vamos a ver más adelante, se convierte en una estrategia sumamente importante para la producción de cultivos y ya les iré explicando los porqués. Como yo les decía, también la tecnología va de la mano con la agricultura y hoy día la robótica, básicamente visualizada a través de drones, ha sido ampliamente utilizado, especialmente para las aplicaciones o aspersiones de diferentes productos. Pero no solamente ello, ¿no? También recientemente, en los últimos 10 años, se han venido utilizando sensores de imágenes con la finalidad de detectar deficiencias nutrimentales, así como patógenos. Aquí vemos algunas de las estrategias que se utilizan para ello. Bien, ¿cuáles son los factores asociados a la productividad y calidad? Pues básicamente para producir necesitamos un clima óptimo, ¿sí? Necesitamos una nutrición adecuada y necesitamos agua. Como pueden ver, aquí no pongo suelo porque hay muchos casos en los que la agricultura se produce en ambientes que no son propiamente el suelo, ¿no? Son sustratos. Lo que sí es cierto es que ese clima es capaz de ser muy favorable al cultivo, pero también capaz de ser muy favorable a otros factores adversos a las plantas, como plagas y enfermedades. Y por otro lado, tenemos un enlace que es el hombre, que finalmente es el que de alguna manera propicia que se produzca de manera adecuada o no, porque es quien decide si realiza o no ciertas actividades. Muy bien, con la agricultura intensiva que se generó desde la década de los 70 debido a que la población crecía, pues empezó a utilizar nuevas estrategias, hubo cambios importantes y uno de los primeros cambios fue el uso de fertilizantes, el uso de agroquímicos, el uso de semillas mejoradas. Todo ello ha propiciado, hoy día lo sabemos, efectos tales como desertificación, empobrecimiento de los suelos e impacto al ambiente, por lo cual necesitamos una segunda revolución verde, dado que se le había llamado revolución verde a este proceso, donde la agricultura deberá ser sustentable, el uso de muchos agroinsumos eficientes tendrá que ser considerados, entre ellos los bioestimulantes, así como otros más como fertilizantes, agroquímicos y demás. Ahora sí, ¿qué son los bioestimulantes? Aunque recientemente, en el 2015, el doctor Patrick Dujardin estableció una definición,
Ya años atrás, en 1997, Sun y Smith habían establecido o definido que era un bioestimulante. Y ellos lo definieron o definieron a los bioestimulantes como materiales que en pequeñas cantidades promueven el crecimiento de las plantas. Así de sencillo, materiales que en pequeñas cantidades promueven el crecimiento de las plantas. El doctor Dujardin en el 2015 estableció que un bioestimulante es cualquier sustancia, y aquí agrega algo distinto a la primera definición, cualquier sustancia o microorganismo que aplicado a las plantas o que es aplicado a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia nutricional, ya sea, lo vamos a ver cómo funcionan, favoreciendo la asimilación o la disponibilidad. También un bioestimulante puede mejorar la tolerancia al estrés abiótico, por ejemplo, sales, altas temperaturas, bajas temperaturas, encharcamientos, sequías, o bien puede mejorar las características del cultivo morfológicas que tienen que ver con todos estos factores estresantes, independientemente del contenido de nutrientes. Asimismo, él considera que por extensión, los bioestimulantes de las plantas también se pueden designar como productos comerciales que contienen mezcla de una sustancia o de dos, o bien de sustancias con microorganismos, de tal manera que ya no engloba solamente compuestos químicos que generan una bioestimulación en las plantas, sino que también un bioestimulante es aquel que puede ser una mezcla de un bioestimulante químico con un microorganismo que le vamos a llamar inoculante biológico. Todo esto tiene que ver con un nuevo paradigma que se llama seguridad alimentaria, ¿sí? Ya que los alimentos deben de estar en una cantidad suficiente, y esto está relacionado con la salud del suelo, que como consecuencia va a generar una salud en la planta, ¿no? Y todo esto está asociado con estimulantes o bioestimulantes que pueden ser químicos o pueden ser microbianos, o pueden ser químicos de origen microbiano o químicos de origen de otros organismos como extractos de plantas o de otros como algas o microalgas. Para diferenciar esto, los bioestimulantes vegetales, digamos que actúan sobre procesos naturales para mejorar la toma y la disponibilidad de los nutrientes, promoviendo el crecimiento de la planta, tolerando estreses abióticos, ¿sí? Y mejoran la cantidad y calidad de la cosecha. Algo muy importante es que no tienen acción directa sobre patógenos o plagas, aunque como vamos a ver al final, en unos ensayos que hemos establecido con bioestimulantes, nosotros hemos visto acción contra patógenos de manera indirecta al modificar ciertas proteínas. Y también tenemos probióticos, o llamémosles inoculantes biológicos, que son microorganismos vivos que cuando se asocian a las plantas o son adicionados a las plantas en cantidades adecuadas, también confieren beneficio de salud a la planta. Aquí sí puede ser de manera directa o también indirecta. ¿Cuáles son los tipos de bioestimulantes entonces que podemos encontrar? Dos tipos de bioestimulantes podemos encontrar. Los bioestimulantes químicos, donde comúnmente vamos a encontrar de manera comercial y de uso ya ácidos súmicos y fúlvicos, proteínas hidrolizadas, así como otros compuestos que contienen nitrógeno, extractos botánicos de algas y microalgas marinas. Los más comunes son extractos de algas marinas, aunque también nosotros hemos evaluado algunos extractos de algas de hábitos de aguas dulces. Quitosán y otros biopolímeros también son considerados como bioestimulantes químicos, así como algunos minerales inorgánicos como el cobalto, el sodio en pequeñas cantidades, el selenio y el silicio. Recuerden, los bioestimulantes, de acuerdo a su primera definición, era cualquier material que en pequeñas cantidades promueve el crecimiento de la planta. Y es el caso de estos minerales como cobalto, sodio, selenio y silicio. Nosotros hemos trabajado algunos minerales, específicamente selenio y silicio. Y el otro grupo, pues son los estimulantes o bioestimulantes biológicos,
a los cuales les vamos a llamar inoculantes biológicos, en donde encontramos hongos y bacterias. Hace años, en la década de los 80, básicamente los inoculantes biológicos eran básicamente conferidos hacia bacterias, pero de la década de los 90 para acá, los inoculantes biológicos del grupo de los hongos también se han encontrado como importantes. En el caso de la bioestimulación vegetal, se piensa que precisamente los bioestimulantes más eficientes o más prometedores, pues son los extractos de algas marinas. Sin duda que son los más utilizados. Los extractos de algas, tanto micro como macroalgas, proteínas hidrolizadas, ácidos húmicos y fúlvicos, silicios, fitosan y minerales inorgánicos, como ya lo comentábamos, además de hongos y bacterias benéficas a las plantas. Estos bioestimulantes, como decía, favorecen la absorción de los nutrientes y la asimilación de los mismos, ¿sí? Este beneficio es uno de los mayores efectos de casi todos los bioestimulantes. Pero no solamente eso, al final vamos a ver unas gráficas en donde se ha demostrado que el uso de bioestimulantes mejora la calidad de los alimentos al producir algunos compuestos nutracéuticos importantes, es decir, compuestos químicos que nutren y además curan. Comúnmente hay varios factores que favorecen o aumentan el efecto de la bioestimulación, ¿sí? Eso es importante porque se afecta la actividad en el suelo y eso puede estar ligado con toda una serie de microorganismos que habitan ahí y que la aplicación de los bioestimulantes químicos puede favorecer a estos microbios y entonces se va a crear una bioestimulación dual por ambos tipos de bioestimulantes. Con lo cual se va a favorecer definitivamente la solubilidad de algunos nutrientes que pueden estar en formas no disponibles, ¿sí? Por ejemplo, fósforo, calcios, que pueden estar fuertemente adheridos al suelo o interactuando como fosfatos de calcio, y la aplicación de bioestimulantes de manera indirecta puede favorecer la disponibilidad porque favorece a ciertos microorganismos que permiten generar solubilización de estos minerales. Aquí lo que podemos ver es que de manera comercial se han agrupado en 3 grupos de bioestimulantes, ¿no? Los bioestimulantes como tal, los inoculantes microbianos y las biopreparaciones o bioproductos, en donde en los bioestimulantes podemos encontrar, les decía, sustancias húmicas y fúlvicas, proteínas hidrolizadas, extractos de algas y algunos hongos y bacterias. Los extractos de hongos y bacterias. En los inoculantes microbianos, pues encontramos hongos y levaduras, así como bacterias. Y en las biopreparaciones, pues encontramos biopreparaciones basadas en microbios y biopreparaciones basadas en extractos de otros organismos, como pueden ser extractos vegetales o extractos de algas, tanto marinas como de aguas dulces. Miren, ¿por qué es importante esto? Porque los microbios u organismos asociados a las plantas, comúnmente en el suelo, pues son hongos, bacterias, actinomicetos, virus, nemátodos, protozoarios, algas y microalgas. De esas asociaciones pueden resultar 2 efectos, o nocivos o benéficos. Entonces, en los efectos benéficos, como aquellos que generan las algas, ¿sí? Podríamos encontrar algunos que promueven el crecimiento a través de la biofertilización, a través de la fitoestimulación, que es ahí donde están estas, o a través del biocontrol, como hay muchos organismos, hongos y bacterias que generan biocontrol. Pero también tenemos efectos nocivos cuando se asocian. Las algas mismas, hay un grupo de algas de la división Stramenopila que son causantes de muchas enfermedades. En este grupo se encuentra, por ejemplo, Phytophthora, ¿no? Que pertenece a la clase Stramenopila o superclase Stramenopila,
clase Omicetos. En ese sentido, volviendo al esquema de las algas y de otros organismos, se clasifican en tres, dependiendo de su función, en biofertilizantes, fitoestimuladores, que así se llamó en el 2010, fitoestimuladores, ahora se llaman bioestimuladores, ¿no? Dijimos que en el 2015 fueron reclasificados. Entonces, un organismo, como puede ser una alga, puede propiciar, o una microalga, puede propiciar un efecto benéfico de varias maneras. Aquí vemos otro organismo que es Tricoderma, que puede favorecer el crecimiento de la planta, o bien puede controlar algunos patógenos, y la suma de esos efectos va a permitir que tengamos mejores rendimientos. En este cuadro podemos comparar a nivel de células, de individuos, de poblaciones y de ecosistemas los efectos que tienen los diferentes tipos de bioestimulantes. Por ejemplo, los ácidos húmicos, los extractos de algas, las proteínas hidrolizadas, la beta-glicina, que son aminoácidos, y las bacterias o microbios promotores del crecimiento de las plantas, ¿no? Aquí este cuadro perfectamente resume, es una revisión de varios autores que resume todos los efectos que podemos encontrar, ¿sí? Eso dependerá de qué nivel queremos conocer cuál es el efecto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el efecto a nivel del mecanismo celular de los ácidos húmicos, estos activan la membrana plasmática, ¿sí? Bombeando protones para favorecer el ATPasa, una enzima que tiene que ver con la promoción de la pared celular, y eso va a favorecer la elongación, por ejemplo, de las raíces del maíz. Eso es a nivel celular. Con los extractos de algas marinas, sin duda uno de los extractos de algas marinas más utilizados, porque ha sido de los pioneros en esto, es Ascophyllum nodosum, pero hoy día sabemos que esta es una macroalga, Ascophyllum nodosum, pero hoy día sabemos que algunas microalgas, ya les hablarán de ellos, estimulan la expresión de muchos genes que codifican el transporte de micronutrientes, favoreciendo entonces la asimilación, por ejemplo, de cobre, fierro, zinc. Pero además, si estos extractos de algas o de microalgas que favorecen la asimilación de micronutrientes se combinan con algunos microbios, también no solamente se favorece la absorción, sino la solubilización y transporte de estos micronutrientes. Aquí podemos ver la interacción de la planta, del sistema de la planta cuando interacciona con microbios en la raíz. Vemos la raíz libera una gran cantidad de compuestos químicos que pueden ser carbohidratos, ácidos carboxílicos, otros ácidos orgánicos, fitotoxinas, lo cual hace que se asocien bacterias promotoras de crecimiento, patógenos, actinomicetos, algas y microalgas, los cuales comúnmente pueden tener interacciones positivas, pero también, como dije, puede haber interacciones negativas. ¿Cómo actúan los bioestimulantes en las plantas? Ya lo decíamos, básicamente de manera general dependerá de cada bioestimulante, pero los bioestimulantes actúan básicamente de tres maneras. Uno es cambiando el nivel de las fitohormonas en las plantas, comúnmente aumentan el nivel de auxinas, citocininas, etileno, regulan el ácido abscísico y gibberelinas. Y en el caso del etileno, también regulan el etileno, que sin duda sabemos que los excesos de etileno son nocivos para las plantas y es el mal de todas las plantas. Habíamos dicho que los bioestimulantes también favorecen la adquisición, transporte y disponibilidad de muchos nutrientes, especialmente micronutrientes y algunos macronutrientes como nitrógeno, especialmente por algunos microbios. Y el otro punto muy importante de los bioestimulantes es que toleran o permiten la tolerancia de las plantas a estreses abióticos a través
de la producción de oxígeno reactivo, lo cual permite, por ejemplo, reducir el impacto de altas temperaturas, de sequías, mediante este mecanismo. Entonces, los bioestimulantes pueden actuar de estas tres maneras, ¿sí? No solamente los químicos, también los bioestimulantes biológicos o inoculantes microbianos pueden hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo un microbio es capaz de solubilizar fosfato de calcio. Pero si nosotros aplicamos un bioestimulante químico, podemos favorecer al microbio y entonces vamos a incrementar la tasa de solubilización. De hecho, en la nueva estrategia mundial de diseño de nuevas formulaciones, una de las búsquedas más importantes es formular bioestimulantes más inoculantes biológicos para incrementar el efecto en la solubilización, en la asimilación y en el transporte de los nutrientes a las plantas, especialmente cuando están en formas no disponibles para las plantas. Aquí vemos que los bioestimulantes también son capaces de favorecer el incremento de algunos compuestos que las plantas producen, específicamente hablamos de fitohormonas, de los tres grupos más importantes, auxinas, citocininas y gibberelinas. Nosotros establecimos un ensayo en hidroponía para ver la fitoestimulación. En ese momento el concepto era fitoestimulación, hoy día es bioestimulación. Y para ello utilizamos fósforo y calcio juntos. Ustedes saben que el fósforo y calcio pues, reaccionan, se precipita, forman fosfatos de calcio, el cual es insoluble y por ende no se aprovecha. Entonces, con diferentes tratamientos, nosotros logramos que en la combinación de esos bioestimulantes podríamos generar una mejor solubilización. Al mejorar la solubilización de fósforo y calcio, favorecíamos la incorporación del fósforo a los ácidos nucleicos, a la síntesis de ácidos nucleicos, lo cual favorece la producción de auxinas y eso propicia un enraizamiento de las plantas que comúnmente se utilizan este tipo de compuestos en etapas tempranas para favorecer el enraizamiento. Entonces, los bioestimulantes pueden usarse desde etapas tempranas, desde inclusive inocularlos o tratar semillas, dependiendo del tipo de inoculante, biológico o químico, o si son ambos, pues hay que tratar semillas. Aquí ustedes pueden ver los resultados del efecto bioestimulatorio sobre melón. Y cuando se cuantificó la cantidad de ácido indolacético, encontramos que había 300% más o 3 veces más cantidad de ácido indolacético en las hojas que en los testigos cuando se usó un bioestimulante. Recientemente, en colaboración con una profesora, ella pensaba que esta planta que se llama Terbesina sphaerocéphala, ella había leído de una planta muy semejante, Terbesina, otra especie, que tenía un efecto nematicida. Pues ella empezó a hacer este extracto de esta planta y encontramos que en realidad no tiene un efecto nematicida. Nosotros inoculábamos aquí 3,000 huevecillos y lo que sí encontramos es que la planta tenía un mejor desarrollo, como pueden ver ahí, ya había fruta y en el testigo aún no. La pregunta fue, seguramente controló a los nemátodos. Cuando nosotros extrajimos las plantas, observábamos que no, que ambas plantas, tanto testigo como tratada con el extracto, tenían la misma cantidad de nemátodos, pero la diferencia estaba o radicaba en que la cantidad de raíces de la planta tratada era mucho más densa, ¿no? Mucho más grande el sistema radicular, por lo cual le dimos un giro entonces al trabajo y ahora pensamos que esto puede ser un bioestimulante y más que un efecto nematicida. Aquí otro ejemplo del uso de bioestimulantes, ¿sí? Plantas de melón, tratadas y no tratadas. En la década de los 80, la primera persona que trabajó con bioestimulación microbiana
encontraba que las plantas incluso aceleraban su tasa de crecimiento y la cosecha, por ejemplo, en papa, ocurría entre 20 días antes que las plantas no tratadas. Quiere decir que los bioestimulantes pueden tener sus efectos y pueden aplicarse de muchas maneras. Ya yo les mencionaba que pueden aplicarse tratando semillas. Aquí, por ejemplo, preparamos este inoculante y sumergíamos las charolas antes del trasplante. Y aquí vemos los resultados que se obtuvieron cuando se usaban diferentes dosis de un bioestimulante. Ensayos con microbios bioestimulantes también ha habido. Aquí podemos ver con diferentes bacterias y los efectos es cosechar 2 semanas antes a 3 en plántula de fresa en micropropagación. También la planta está con mucho más anticipación que cuando no se tratan con los bioestimulantes. Nosotros establecimos un ensayo de bioestimulación en frambuesas, en donde combinábamos un bioestimulante químico con un inoculante microbiano y un fertilizante orgánico. Aquí en la aplicación del fertilizante orgánico, y sobre este aplicábamos la mezcla de los inoculantes, de los bioestimulantes. Posteriormente colocamos las raíces, tapamos. Aquí establecimos el ensayo, el diseño, y lo que encontramos es que cuando usábamos el bioestimulante más el microbio, teníamos mucho mayor cantidad de vida de anaquel, siendo de 6.5 días en relación al testigo convencional, que era de 3.5 días. El contenido de clorofila igual fue más alto en la combinación. El rendimiento fue también más alto cuando combinamos ambos estimulantes químicos y biológicos que cuando estaba solo el químico o el biológico. Lo mismo en el contenido de grados Brix, teníamos mejores respuestas cuando se mezclaban. Y ya lo explicaba yo, el estimulante químico o el bioestimulante puede favorecer a algunos microbios y la suma de esos efectos va a tener posiblemente una mejor respuesta. Recientemente, Sheridan Lois trabajó el efecto de bioestimulantes sobre la calidad biofuncional de los alimentos. Eso es importante. Ya no solamente se trata de producir kilos, sino que estos kilos tengan alimentos funcionales. Por ejemplo, hablamos de antioxidantes, ¿sí? Y aquí podemos ver que la cantidad de antioxidantes fue mucho mayor en las plantas tratadas con bioestimulantes que las no tratadas. Los grados Brix igual fueron mucho mayores, en los contenidos de azúcares también, y de otros. De hecho, existe una publicación que está ahí en el Journal of Agriculture and Food Chemistry. Les decía yo, ya casi andamos terminando esta parte. Les comentaba que otro de los efectos de la bioestimulación es regular la síntesis de etileno. En todo caso, el etileno se ha considerado que es una hormona esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero que este tiene que ser en cantidades adecuadas. Cantidades altas pueden causar daños severos a las plantas. El efecto, como acabamos de decir, depende de la concentración en los tejidos radiculares. Altas concentraciones pueden causar defoliación, senescencia prematura o inhibir el desarrollo y crecimiento de las raíces. ¿Cómo se produce el etileno en las plantas? Decíamos que la planta lo produce de manera natural, pero cuando existe un estrés por cualquier factor, temperatura alta o baja, sequía, encharcamientos, cuando la conductividad o la concentración de sales es alta o existen metales pesados, patógenos, plagas, maleza, competencia, etc., la planta propicia la síntesis de un compuesto llamado ACC, que es simplemente 1-aminociclopropano 1-carboxilato, que es un precursor natural del etileno. La planta libera a través de las raíces este compuesto después de sufrir este estrés y entonces lo secreta en la rizósfera, pero lo vuelve a absorber.
Y una vez que lo absorbe, lo transforma a etileno y es cuando nosotros vamos a ver los daños de pobre sistema radicular, de marchitez, del efecto de las sales, quemaduras y demás, o incluso dificultad en la adquisición de agua y nutrientes. Eso hace el etileno, propiciado por un estrés. Y uno de los mecanismos que dijimos en el cual los bioestimulantes trabajan es reducir el estrés mediante la producción de oxígeno reactivo, ¿sí? Llamado ROS, que reduce estos efectos. Y dos, también la utilización de bioestimulantes, dijimos, puede favorecer algunos microbios que pueden producir algunas enzimas capaces de reducir la actividad de ese compuesto llamado etileno. Y aquí lo vemos, ¿no? Antes de que el compuesto sea absorbido por la planta para transformarlo a etileno, algunas bacterias que pudieran ser favorecidas por algunos bioestimulantes como extractos de algas, pueden degradar al compuesto y entonces se va a formar amonio y un aminoácido llamado alfa-ketobutirato. Entonces recordemos que los bioestimulantes no solamente tienen un efecto directo sobre la planta, pueden tener un efecto indirecto sobre la planta al favorecer comunidades microbianas que en esa dualidad van a tener un mejor resultado que cada uno por separado. Aquí lo vemos. En la gráfica de arriba vemos el estrés y la producción de etileno. Vemos que hay un pico que las plantas producen, ¿sí? Le llamamos pico benéfico, es la cantidad normal que produce la planta, pero si hay un factor de estrés, entonces hay un pico sumamente alto y ese pico es nocivo. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos bioestimulantes? Ese es el pico benéfico y si aplicamos un bioestimulante va a favorecer algunas bacterias y esas bacterias van a producir una enzima que reduce la cantidad de ese compuesto llamado etileno. Y ahí lo pueden ver en la gráfica. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender por qué una planta a la que se le aplica un bioestimulante tiene menos efecto nocivo con etileno. Uno, hay un efecto directo y dos, hay un efecto en el favorecimiento comúnmente de otros organismos o microorganismos que pueden propiciar otros efectos de beneficio. Para demostrar esto, nosotros trabajamos en un ensayo de germinación de semillas de lechuga con una cantidad alta de sales, 80 milimolar, y pueden ver en las últimas barras los controles, los testigos que no tenían esos inoculantes microbianos y esos bioestimulantes, y podemos observar que prácticamente la tasa de germinación no llegó a más del 10%, mientras que en los mejores tratamientos la tasa de germinación alcanzó por arriba del 40%. Eso es bajo, pero si hablamos de conductividades en el proceso de germinación de 80 milimolar, pues es muy alto para la lechuga, ¿no? Comúnmente muere. Bueno, a ver, tengo aquí un problema, ya no avanza la... Ahí está. Bueno, con una estudiante nuestra también trabajó esto, ya no solamente en semillas, sino le dimos seguimiento y aquí pudimos ver cómo el efecto de los bioestimulantes, de diferentes bioestimulantes, las plantas de lechugas tratadas tienen una mejor respuesta y aquí vemos en la parte central, ¿no? La parte de la izquierda son plantas no tratadas en un sustrato con una conductividad de 2.5 y en la parte central todas tienen la misma conductividad, pero la parte central y la parte de la derecha tienen diferentes tratamientos de bioestimulantes químicos y biológicos. Entonces, podemos observar que los mejores resultados fueron cuando usamos esos bioestimulantes.
Ahí dice lechiga. No sé por qué dice lechiga, debe ser lechuga. Ok. Creíamos que los bioestimulantes químicos en particular solamente tenían un efecto en la adquisición, favorecimiento de nutrientes, la disponibilidad del transporte, pero también, como les mencionaba, hay otros efectos indirectos que tienen que ver con patógenos. Y para ello nosotros establecimos este experimento en agave, en donde queríamos determinar cuál era el efecto de diferentes tratamientos sobre la bioestimulación radicular, sobre la reducción de un hongo que afecta a agave, Cercospora, y sobre la tasa de degradación de la piña causada por Xiphophorus acupuntatus, comúnmente llamado picudo del agave. El mismo tratamiento lo quisimos evaluar para los 3 diferentes efectos. Y para ello evaluamos tratamientos químicos y biológicos, bioestimulantes químicos y biológicos. Aquí, por ejemplo, vemos el testigo en el lado de la izquierda y el tratamiento 5, que es un mineral, y podemos ver que el sistema radicular es mucho más alto, ¿sí? Es mucho más grande. Aquí, en esta fotografía, vemos al testigo comparado con el extracto de una alga, Ascophyllum nodosum, y un microbio, Bacillus subtilis, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos mezclado el extracto de Ascophyllum con Bacillus? Quizás hubiésemos tenido mucha mayor respuesta, pero no lo hicimos. Eso no lo hicimos, pero como ya les venía comentando, muchos estudios han demostrado que la mezcla de esos estimulantes, de extractos de algas o microalgas, o de macro y microalgas con microbios puede ser una nueva tendencia. De hecho, es una nueva tendencia en la formulación de bioestimulantes. Recientemente trabajamos en sandías, ahí mismo en el CUCBA, en parcelas grandes, en donde tratamos de evaluar los bioestimulantes, tanto químicos como biológicos, pero en ningún momento se nos ocurrió hacer mezclas de químicos con biológicos. Yo casi ahora, después de haber analizado todo esto y la misma presentación al momento de escribirla, reflexionaba en que podría ser una alternativa mezclar ambos bioestimulantes. Pero bueno, aquí los evaluamos de manera individual a fin de establecer el efecto de cada uno de ellos. Y aquí tenemos los resultados de esos ensayos, ¿sí? Biológicos y químicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en el número 8 al Ficosia, que es un extracto de microalgas. Tenemos Ascophyllum nodosum, silicio, laminarina, que son químicos, pero tenemos biológicos y tenemos un testigo. Este es el número de frutos totales en 10 plantas en 3 cortes. ¿Sí? El testigo tuvo 87 plantas, que no está tan mal en relación a otros tratamientos, como el segundo, que es un estimulante biológico. Ahí, por errores de dedos, yo le puse bonsorcio, es consorcio, pero si pueden observar, el testigo tiene más frutos totales que muchos tratamientos. Ok. En cuanto al número de frutos totales en 3 cortes. En la siguiente columna está el peso promedio por fruto, pero solamente del primer corte. Quiere decir que el testigo tenía un peso promedio por fruto de 2.40, pero esos solamente fueron del primer corte, ¿sí? Habría que ver, como es muy reciente, no hemos terminado de evaluarlo. Pero digamos que estadísticamente hay diferencias, ¿no? Pero donde sí yo quiero resaltar es que en los grados Brix, y esto sí es muy importante, en los grados Brix, que es la cantidad de azúcares totales, vaya, en otras palabras es qué tan dulce está el fruto. Yo quiero comentarles que para el caso de sandía, para que ésta se pueda exportar, deberá de tener en promedio de 9.5 grados Brix hacia arriba. Menos de 9.5, la fruta ya no se exporta.
A pesar de que el testigo tiene 87 frutos totales, ninguno de ellos se exportaría con 8.6 de grados Brix. Solo se exportarían los de 9.5 hacia arriba. Eso significa que tenemos que hacer un análisis completo que nos permita ver esa parte que le llamamos relación costo-beneficio. Porque alguien puede decirnos aquí, y es muy obvio, oye, el testigo da 87 frutos y, por ejemplo, Ascophyllum nodosum da 79, silicio da 88, que es muy parecido, la laminarina da 86 y Ficosian da 90. Y el que más nos dio, pues fue 90 en frutos totales, que fueron 3 tratamientos, entre ellos el extracto o este producto Ficosian, que son extractos de microalgas. Y los grados Brix vemos que es 9.66, ¿sí? Es decir, los 90 frutos, digamos, serían vendibles a la exportación. Estos frutos son pequeños, su peso promedio va de 2.5 a 3.5 kilos. Sí llegamos a tener frutos de 4 kilos, frutos de 3.5 kilos, pero también tuvimos frutos de 1 kilo, de 1 kilo 200, entonces en el promedio, pues ese es lo que nos dio. Como conclusión de esta primera parte, puedo decirles que nos faltó promediar el peso de 2 cortes más. Sí promediamos el número total de frutos, pero no el peso promedio de frutos, solamente fue de un corte. Algo muy importante para entender por qué los bioestimulantes pueden tener un efecto de beneficio conjuntamente con el microbioma, ya los decía yo, es que necesitamos entender cómo están estructuradas las comunidades para saber si un bioestimulante es más eficiente o no. Eso significa que no solamente va a beneficiar a la planta, sino que puede beneficiar a los microbios y algunos microbios pueden generar todavía un efecto de beneficio para la planta. Y ahí hay que considerar varias cosas. Uno, el tipo de planta, el tipo de suelo, la etapa en la que se aplique, ¿sí? Y si esa interacción bioestimulante químico-biológico existe, debemos de considerar entonces el tipo de cultivo y la recalcitrancia que se da en esa interacción entre cultivo, ambiente llamado suelo, sustrato y tipo de microorganismos que se ve favorecido. Porque es curioso, miren, si nosotros aplicáramos un bioestimulante que favorece actinomicetos, por ejemplo, los actinomicetos son muy recalcitrantes, van a colonizar a las plantas, pero puede que no tengan mucho beneficio. Si nosotros aplicamos un bioestimulante que además de favorecer a la planta, favorece a bacterias como Pseudomonas, va a tener un beneficio muy alto porque Pseudomonas tiene mucha eficiencia. Entonces, ya no solamente tendríamos el efecto del bioestimulante, sino también el del microorganismo. Es muy difícil hablar de bioestimulantes sin descartar la parte de inoculantes microbianos. Es casi imposible, diría yo, porque van a tener un beneficio. Por ende, tienen que seleccionar un bioestimulante muy adecuado. Nosotros hemos trabajado con algunos, en particular el producto Ficosian. No lo hemos trabajado mucho, apenas empezamos en sandía porque es un producto nuevo y no está presente en los demás ensayos, ¿no? Por eso yo en los demás ensayos no les puse las marcas, precisamente para no generar ese conflicto de interés, pero eran otros bioestimulantes porque este aún no existía. Creo que se está lanzando en el presente año a partir del año pasado. Esa es la razón. Aquí vemos lo que yo les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el efecto de un bioestimulante en un sistema, por ejemplo, en suelo y en un sistema en sustrato si hablamos de arándano, ¿sí? Ahí es donde tenemos que seleccionar un bioestimulante que favorezca los beneficios directos a la planta, la producción de fitohormonas, la tolerancia al estrés, ¿sí? Y también, de ser posible, el favorecer a cierto grupo de microorganismos que puedan establecerse bien en ambos sistemas. Por eso,
les decía, no deslindo uno de otro. Y bueno, estos son algunos de los factores que debemos de considerar para que el microbioma sea eficiente, y algunas veces estos bioestimulantes pueden ser muy favorecedores para que los microbios puedan tolerar mejor todos estos factores adversos para ellos. Miren, aquí hay algunos casos de empresas y productos que venden bioestimulantes, tanto químicos como biológicos, que por lo menos están reportados, ¿no? Y aquí podemos observar que en el caso de la primera empresa, ellos venden microbios y dice, es un bioestimulante para todos los cultivos, ¿no? Pero vemos también que hay extractos de algas que se usan para muchos cultivos, pero siempre será necesario evaluar in vivo para poder establecer si realmente son eficientes o no y qué tanto son eficientes. En el caso nuestro, lo evaluamos en sandía con una eficiencia, como lo pudieron ver, por lo menos en grados Brix, buena. Bien, empezamos un poquito tarde, traté de ir un poco más a prisa, pero tenemos ahí aproximadamente 7 a 10 minutos para preguntas. Traté de hacerlo así para que hubiera tiempo de comentarios o preguntas si es que las hubiera. Esas como son. Sí, las pueden escribir las preguntas y ya no nos las puede compartir. ¿Cuál es? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Oiga, ¿cuál considera usted que sea el efecto de aplicar Icosian juntos, mezclado con algún Bacillus subtilis? O sea, usted hizo el experimento por separado, pero ¿qué Sí, es lo por que... separado. Como le comentaba, nosotros lamentablemente no consideramos un tratamiento que mezclara en ambos casos, ¿no? Pero sí que hay reportes de mezclas de microbios con microalgas, por ejemplo. Recuerdo a la doctora Luz Helena Bachan, ella ha trabajado microalgas en mezcla con microbio y ha encontrado resultados muy prometedores. Mucho mejor que de manera independiente, porque como yo dije, ocurren dos efectos. El efecto directo de cada microorganismo y el efecto en el que un bioestimulante puede favorecer la condición ambiental para que tenga un mejor desarrollo el microorganismo, mejor tasa de reproducción, de producción de compuestos que favorecen el crecimiento de las plantas, ¿no? Es algo que deberíamos de estudiar nosotros, seguramente lo haremos, porque primero queríamos saber cuál era el efecto individual. El siguiente paso va a ser cuál es el efecto en mezcla. Aparentemente, el líder en este ambiente de los bioestimulantes considera que debería de ser mezclas. ¿Y cuál es el, digamos, la base para que haya esa asociación entre el alga o la microalga y la bacteria? ¿Es una cuestión mineral o hormonal? No, es un acondicionamiento, digamos, de los compuestos que puede liberar la planta una vez que es tratada con el... Recordemos que yo decía que en el caso de los estimulantes puede favorecer el incremento en fitohormonas, pero puede favorecer la producción de algunos compuestos que pueden ser exudados por las raíces y entonces favorecer el establecimiento de algunos microbios. Y en ese sentido es como puede favorecerle al microbio, pues, ¿sí? Y no importa que no se apliquen en el mismo sitio. Nosotros podríamos aplicar el microbio en el suelo para que colonice raíz y el bioestimulante lo podríamos aplicar en el follaje y uno dice, bueno, ¿cómo es que en el suelo uno y en el follaje y se favorecen?
Ah, bueno, es que puede inducir la producción de algunos compuestos que son exudados distintos a lo que comúnmente produce la planta y entonces favorecer. Creo que esa podría ser, al menos hay algunos reportes que han demostrado que eso ocurre. Yo en particular con esto, pues no lo sé porque no lo he hecho. Ok. ¿Y en qué proporción se le ocurre hacer como la mezcla? ¿Cuánto de inóculo por cuánto de alga o de microalga? Yo sí creo que en esa proporción, pues deberíamos de ensayarle, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros de un microbio usamos 2 litros, de ficociano usamos 1 litro, y entonces el primer punto de partida será qué pasa con 2 más 1, ¿sí? Y ¿Sí? la otra será qué pasa con 1 más medio. Y el otro quizás sea qué pasa más arriba, no creo. Yo creo que en la combinación tendría que ser el límite de lo que se aplica de manera individual como el tope máximo y de ahí quizás con dosis más bajas, ¿no? De ambos. Digo, tampoco tan bajas, ¿no? Pero creo que esas serían las dosis. Nosotros en particular aplicamos 1 litro de ficocian, aplicamos 4 veces en momentos distintos. En el caso de sandía, por su crecimiento es muy dinámico, aplicamos cada 10 días. ¿Sí? ¿Y habría una restricción, digamos, si yo combino la bacteria con ficocian en el mismo tanque, cree que el ficocian pudiera afectar a la bacteria o no? No. Aquí lo único que yo le preguntaría es si usted está pensando en aplicarlo a suelo, no hay problema, o a menos que esté pensando en aplicar la bacteria al follaje, que eso es menos común, aunque sí se aplican bacterias a follaje, ¿no? Pero es menos común aplicarlas a la filósfera que a la rizósfera. Y en el caso de los bioestimulantes, sí se aplican en drench o a suelo, pero también, digamos, la mayor parte de las veces se aplica al follaje, que fue nuestro caso, ¿no? Aplicamos en drench las primeras y las posteriores las aplicamos al follaje de la planta. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Doctor Gil, yo tengo una pregunta. Ajá. En el caso de las microalgas, me comenta que primero se tiene que hacer un extracto para aplicar la bioestimulación, ¿verdad? Ah, ¿me puedes repetir la pregunta? Como que no la escuché bien. Sí. Pues en el caso de una aplicación de microalgas, primero se tiene que hacer el extracto para aplicar la bioestimulación. ¿Qué pasaría si no se llegara a aplicar el extracto? ¿No tiene el mismo efecto? Bueno, yo creo que eso se los va a platicar el doctor Juan José de la empresa en particular. Nosotros aplicamos el producto, pero desconozco esa parte. No sé si aplicándolo tal cual o el extracto habrá el mismo efecto. Yo creo que no, por eso no se llama inoculantes, porque si fuera el alga, sería un inoculante. Como son los extractos, es un bioestimulante. Recuerdan esa tablita que yo les mostraba, ¿no? Hay inoculantes biológicos, bioestimulantes y biopreparados o bioproductos. Entonces, este producto está dentro de los bioestimulantes porque son extractos de algas, ¿sí? No sé si pasara a aplicarse como inoculante biológico, es decir, el organismo como tal, tuviera el mismo efecto. Para empezar, yo no sé qué tanta posibilidad de adaptarse a todos los ambientes de suelo, niveles de humedad, pHs, conductividades que hubiera. En ese sentido, sí podría ser más complicado que se adaptara a tanta diversidad de ambientes que el extracto mismo. Pero Ok, creo que muchas gracias, se doctor. abordará esa pregunta. Muchas gracias, doctor Gil. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, yo quiero agradecerles. Para darle continuidad a este evento de bioestimulantes, yo dejaría al doctor Juan José y seguramente él va a abordar una de las preguntas que se acaba de hacer.
Le agradecemos al doctor Gil Virgen por su presentación muy aterrizada, siempre muy técnico en sus presentaciones. Muchas gracias, doctor. A continuación presentamos al doctor Juan José Jiménez Zacarías, licenciado en Biología por la Autónoma de Guadalajara. Tiene un diplomado en Evaluación Ambiental también por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Biología Experimental en la Estación Experimental El Saidín en España. Asimismo, cuenta con un doctorado en Biotecnología y Bioquímica por el CIMBESTAB en Irapuato y actualmente es el director corporativo de Desarrollo Tecnológico del Grupo Liomex. Le damos la bienvenida al doctor Juan José Zacarías. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un placer saludarles. Como comentaba el ingeniero Edgar, me voy a permitir presentarles a ustedes en más detalle el producto Ficocian. Es un producto que se ha venido desarrollando en una de las empresas más jóvenes de Grupo Liomex, Microalgas Óleas de México. Les comento que Microalgas Óleas de México es una empresa 100% mexicana, capital 100% mexicano. Es una empresa dedicada básicamente al desarrollo de microalgas a través de procesos de producción ya a nivel industrial. Y este es uno de los primeros productos que estamos sacando al mercado y que les estamos presentando. Se llama Ficocian. Es un extracto de microalgas, como comentaba el doctor Virgen hace un momento. Este es un producto básicamente que se maneja como un bioestimulante dentro del mercado del bioestimulante. Seguramente el doctor Virgen les explicó que nosotros ahorita no estamos pensando ya en términos de fertilización, eso es un término que ya está completamente en desuso. Ya nadie habla de los kilogramos o las toneladas de nitrógeno, de fósforo, de potasio por hectárea. Incluso el término de nutrición ya también está pasando a mejor vida y ahora se está hablando de bioestimulación de las plantas. Y básicamente en esa nueva, digamos, oleada de nutrición vegetales en la que estamos nosotros instalados con este nuevo producto, que es un producto multipropósito. Entonces, les presento el producto Ficocian. Insistirles que es un extracto hidrolizado de microalgas. Quisiera aprovechar para comenzar a abordar una de las preguntas que estaban haciendo hace un momento. Miren, ¿por qué no utilizar directamente las microalgas como inoculante? Básicamente, recordarles una situación. Si ustedes se recuerdan históricamente, las microalgas, específicamente algunas como espirulina, han venido siendo utilizadas desde tiempos incluso prehispánicos por muchos grupos étnicos del país como una fuente de proteína. Aquí la parte interesante es aprovechar esa gran riqueza de proteínas y de aminoácidos y de otros compuestos que están contenidos en la microalga para ponerlos directamente en contacto y a disposición de la nutrición vegetal de la planta, pues. Y esto solamente puede ocurrir a través, pues, de la hidrólisis de estos microorganismos para que ocurra la liberación a un medio acuoso de todas estas sustancias que terminan siendo sustancias extremadamente nutritivas para la planta, tal y como lo voy a comentar más adelante. Ustedes pueden ver en esta diapositiva la composición del Ficocian, es la composición garantizada. Como ustedes pueden ver, es un extracto de espirulina, 26.7%, es una concentración muy importante de espirulina. Quisiera llamar su atención en este tema de las proteínas, los péptidos y los aminoácidos. Contiene 20.8 gramos por cada litro de péptidos y de aminoácidos. Con respecto a los carbohidratos, estamos hablando del orden de los gramos por litro, 8.9 gramos por litro. Aquí cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando principalmente de polisacáridos, que tienen una relevancia muy importante en agricultura, como lo vamos a ver enseguida. Y un aspecto bien importante, nosotros declaramos cuál es la concentración específica de L-aminoácidos
No sé si ustedes lo sepan, pero los L-aminoácidos son los que tienen realmente actividad biológica en temas de asimilación y de translocación de nutrientes. También tenemos en el a nivel de gramos, no de miligramos, sino a nivel de gramos, cantidades importantes de nitrógeno, de fósforo y de potasio, es decir, de macroelementos. Esto es muy importante porque, como ustedes podrán percatarse, este tipo de bioestimulantes ya brincan con mucho el esquema normal que se utiliza en términos de fertilización, porque estamos hablando ya de productos multipropósito, porque no es solamente una fuente de aminoácidos, no es solamente una fuente de polisacáridos como algunos que existen en el mercado, ni tampoco es solamente una fuente de nitrógeno, fósforo, potasio como pudiera ser un fertilizante. Esto es un producto que contiene una serie de elementos que resultan ser importantes para la nutrición y para el metabolismo de la planta. Igualmente tenemos una cantidad importante también de macro y de microelementos como el calcio, específicamente tenemos magnesio, etc. Estas son las dosis que normalmente nosotros hemos encontrado que tienen efectos importantes y significativos contra los paquetes tecnológicos de fertilización convencionales en diferentes cultivos. Lo hemos probado en jitomate, en chile, en lechuga, en acelga, en diferentes hortalizas, otras hortalizas. Lo hemos probado en diferentes berries, principalmente pues, en los que son comercialmente importantes como la zarzamora, el arándano, la fresa, la frambuesa. Hemos hecho pruebas muy extensivas y muy grandes en agave, perdón, en palma de aceite, en aguacate y también en ornamentales como flores, principalmente. Y aquí pueden ver ustedes las dosis básicamente que nosotros hemos encontrado como aquellas que son las importantes para tener efectos significativos en estos cultivos y las aplicaciones. Normalmente son aplicaciones que van de 2 a 5 aplicaciones dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. Este es el extracto hidrolizado de espirulina. Así es como se produce en términos generales el extracto. Nosotros partimos de un cultivo. Déjenme comentarles que estas son cepas que han sido prospectadas y seleccionadas entre muchas colectas que hemos hecho a través de toda la República Mexicana y solamente aquellas que acumulan la mayor concentración de estos compuestos que yo les acabo de comentar son aquellas que forman parte de nuestro cepario y son las que parten en este proceso básicamente que yo les estoy mostrando aquí. Partimos de un inóculo de 4 litros para estar escalonándolo a nivel de laboratorio a 60 litros y después pasa a un esquema de producción ya escalonada industrial en instalaciones que tenemos para ese efecto para el lado de San Cristóbal, para acá, para la laguna de Chapala, hacia Tuxcueca. Después lo que hacemos es cosechar todo este medio acuoso, digamos, y hacer una extracción. ¿Sí? Y hacer una extracción básicamente y nosotros nos quedamos pues con el extracto de microalgas, las cuales son hidrolizadas, insisto, para poder liberar, para que saquemos de las células de cada una de las microalgas, para que saquemos y pongamos a disposición del cultivo todos los compuestos que ya he mencionado. ¿Cuáles son los componentes normalmente de todas las microalgas? Hay muchísima literatura al respecto. Los españoles son pioneros en este tema. Hay mucha literatura y mucha investigación de todo del aporte de macro y de micronutrientes y de macromoléculas que las microalgas aportan a un cultivo. En primera instancia son una fuente importante de aminoácidos. Yo les comentaba en un principio la cantidad que tiene este tipo de productos en péptidos, en proteínas completas y en aminoácidos libres. También polisacáridos de 2 tipos, principalmente aquellos de origen matricial, entre los que destacan los oligosacáridos, y también algunos polisacáridos de reserva, entre los que están pues el manitol, por ejemplo, y el almidón florideo, que también son activos muy importantes, tienen una actividad fisiológica muy importante en las plantas. También hay polisacáridos de pared, como la celulosa y la hemicelulosa. De aquí se han extraído o se han descrito algunos polisacáridos, principalmente entre 5 y 20 unidades, que han demostrado tener una actividad antagónica, sobre todo contra virus, muy importante. Esta parte es tal vez una de las más estudiadas en términos de polisacáridos.
Tenemos también algunos oligocarbohidratos, tenemos macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Ya les había comentado de esto. También se producen bioantioxidantes y algunos activadores como polifenoles, xantófilas, carotenoides y enzimas. Aquí yo quiero comentar una situación bien interesante. Hay muchos grupos de investigación, sobre todo en Europa, que han establecido una relación muy directa entre los oligosacáridos y la respuesta en la producción por parte de la planta de algunos fitorreguladores, principalmente de ácido indolacético y también auxinas. Las propias microalgas también producen cantidades interesantes de algunos fitorreguladores y reguladores del crecimiento, como son citoquininas, oligosacáridos, como ya lo había comentado, y algunas betaínas. También producen biotoxinas e inhibidores y repelentes de diferentes tipos de patógenos a través de la producción de compuestos aromáticos, terpenoides, halogenados, que tienen una actividad antifúngica, antibacteriana, contra insectos, contra ácaros y contra nemátodos. Con respecto a los aminoácidos, voy a ser muy breve en esta situación, pero es muy importante que yo les comente que lo primero que ocurre en una planta cuando está bajo cualquier condición de estrés, sea este estrés abiótico o biótico, es que deja de producir aminoácidos y deja de producir proteínas, porque son procesos muy costosos desde el punto de vista energético. Entonces, cuando una planta deja de producir aminoácidos y deja de producir proteínas, pues obviamente se ve afectado de manera muy seria el crecimiento y el desarrollo, y sobre todo las etapas de desarrollo de la planta. Entonces, los L-aminoácidos representan un input muy importante para cualquier planta, sobre todo en procesos metabólicos bien específicos como la brotación, la floración y la fructificación. Son etapas de desarrollo en los que la planta ya está cambiando el chip de simplemente crecimiento vegetativo a etapas de desarrollo fisiológico, y es donde se puede ver más comprometido la producción, el rendimiento y sobre todo la calidad de cualquier tipo de cultivo. Entonces, los L-aminoácidos juegan un papel muy importante en esas etapas específicas, porque si la planta está pasando por algún tipo de estrés, cualquier tipo de estrés, sea por temperatura, por estrés hídrico, tanto exceso como déficit, o algún ataque de algún tipo de plaga, lo primero que hace la planta es dejar de producir estos aminoácidos, estas proteínas. Entonces, cuando ustedes se las proporcionan a través de un esquema de fertirrigación o de una fertilización foliar, pues entonces están ayudando a la planta a contrarrestar estos efectos. Como ustedes saben, los aminoácidos son las biomoléculas más difíciles de producir bajo estrés, entonces por eso es importante poderle estar dando a la planta un aporte de aminoácidos cuando están pasando por cualquier tipo de estrés. Ahora bien, nosotros hemos observado, y también en la literatura está ampliamente explicado, que la aplicación foliar y edáfica de los aminoácidos pues permite aportar de manera directa a la planta estas biomoléculas que son muy energéticamente costosas de producir. Normalmente cuando ustedes aplican un fertilizante en forma de nitrato o en forma de amonio, pues la planta tiene que hacer todo este proceso. Si ustedes están aplicando un nitrato, tiene que haber por ahí una serie de reducciones del nitrato por una batería enzimática para llevarlo a la forma amoniacal, la cual es la que es utilizada por la planta para producir pues glutamato y glutamina, y de ahí se va toda la ruta de aminoácidos. Y cuando ustedes hacen una aplicación de nitrógeno por amonio, pues se ahorran estos pasos enzimáticos, pero también tiene que hacer la planta todo este trabajo metabólico para formar aminoácidos y finalmente las proteínas que requiere pues para su crecimiento o para su desarrollo. Aquí lo que se está haciendo con este esquema de bioestimulación es directamente proporcionar aminoácidos de manera directa para ahorrarle todos estos pasos metabólicos a la planta, y por lo tanto para proporcionarle directamente los aminoácidos que necesita para formar las proteínas. Partimos de aquí hacia acá y nos ahorramos toda esta ruta metabólica de acá. Esa es la relevancia de la aplicación de L-aminoácidos. Ahora bien, la aplicación de los aminoácidos interviene en muchos procesos, principalmente en la recuperación de vegetales, pues como ya lo hemos comentado, que están sobre todo sometidos a cualquier tipo de estrés.
Es muy importante entender una situación. Por allá en la década de los 80 se pensaba que los aminoácidos eran moléculas demasiado grandes como para poder ser absorbidas por las estructuras radiculares y foliares de la planta. Sin embargo, se ha demostrado que son sustancias muy fáciles de absorber, tanto de manera radicular como foliar, de tal suerte que ahora son de práctica común, su aplicación a través de sistemas de fertirrigación o en sistemas de fertilización foliar. Y en condiciones óptimas y adecuadas, es decir, o bajo condiciones de estrés, tal y como lo acabo yo de comentar, los niveles de potasio influyen mucho en la parte de la asimilación de los aminoácidos y su conversión en proteínas. Esa es la razón por la cual los aminoácidos normalmente se aplican en combinación con potasio. Aquí tienen ustedes abajo una estructura química básica de un aminoácido, la cual forma parte de cada uno de los, digamos, monómeros que forman parte de una proteína. Las proteínas están formadas por unidades monoméricas que se llaman aminoácidos. Y estos aminoácidos son los que directamente nosotros estaríamos proporcionando en una cantidad importante a través de este hidrolizado de proteínas de microalgas. Como ya se ha venido estableciendo, pues el aporte de aminoácidos ayuda a contrarrestar los efectos negativos de diferentes tipos de estrés. De hecho, todos los tipos de estrés, sea biótico y abiótico. Aquí les pongo a ustedes el ejemplo de un déficit de agua. Se ha encontrado que los aminoácidos ayudan a mantener el volumen celular actuando como estabilizadores, incluso como osmorreguladores también. Reactivan la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos por las razones que acabo de comentar. Normalmente la aplicación directa de aminoácidos pues ahorra todos estos pasos metabólicos y la planta puede construir proteínas sin tener que gastar tanta energía. Facilita también la toma de otros nutrientes naturales. ¿Por qué razón? Porque incrementa la permeabilidad celular, la absorción y la translocación de los iones que están siendo absorbidos por la planta. Y también protege enzimas importantes del metabolismo central del ciclo Calvin y Krebs directamente y por lo tanto son moléculas que retrasan de manera muy importante la senescencia. ¿Qué otros beneficios aporta normalmente la aplicación de aminoácidos? Pues lo que nosotros hemos observado con todos los cultivos que les comentaba al principio, hemos visto estimulación de floración. De hecho, hemos visto un efecto muy importante en términos de precocidad de floración. Hemos visto que la floración se adelanta. También hemos visto mejoras muy significativas en el cuajado de los frutos. Hemos visto una gran relación entre azúcar y acidez de la planta en términos de grados Brix en todos los cultivos que hemos probado. Hemos visto un efecto de precocidad muy importante, no solamente en términos de floración, sino también cuajado de frutos, llenado de frutos y en rendimiento. Hemos visto mejora en el tamaño y la coloración en términos de maduración del fruto. Como les comentaba, hemos visto que se incrementa de manera muy importante la absorción de nutrientes. También favorece la producción de fitorreguladores por los efectos que les comentaba de los oligosacáridos y de los propios aminoácidos. Y mejora las propiedades del suelo. ¿Por qué? Porque está proporcionando esqueletos de carbono y de nitrógeno a la microflora del suelo. Aquí yo les comentaba que es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuando lean la etiqueta de un producto, que este producto no declare solamente aminoácidos totales. Eso es una trampa, porque no todos los aminoácidos son biológicamente activos. Los únicos aminoácidos que pueden ser absorbidos y traslocados y utilizados por la planta son los L-aminoácidos. Los aminoácidos tienen una actividad quiral, es decir, son imágenes en el espejo dependiendo de en dónde esté colocado el grupo amino. Y los L-aminoácidos son aquellos que tienen el grupo amino hacia la izquierda. Estos son los que tienen actividad biológica y la concentración de estos L-aminoácidos son los que tienen realmente relevancia a nivel de nutrición vegetal. Por eso nosotros, como les comentaba al principio en la tabla nutrimental, nosotros garantizamos una concentración importante de L-aminoácidos. Con respecto a los polisacáridos, también hay muchos estudios. Antiguamente, desde la década de los 60, los polisacáridos se habían venido estudiando principalmente como las moléculas que intervienen en la comunicación entre un microorganismo y una planta,
en términos de simbiosis, independientemente de si esta simbiosis es parasítica o es una simbiosis benéfica para ambos organismos. Normalmente los polisacáridos son los que intervienen en esa comunicación. Y entonces, pues se han venido estudiando en términos de inducción de resistencia en plantas contra patógenos, principalmente oligosacáridos de beta-glucanos y de quitosanas, principalmente. También se han involucrado en la protección de plantas por oligosacarinas ante el estrés abiótico vía estimulación de producción de fitorreguladores. Y también algunos oligogalacturónidos y oligosacáridos promueven el desarrollo de raíces y sustituyen hormonas tradicionales como las auxinas y las citoquininas vía estimulación de este tipo de fitorreguladores por parte de la propia planta. Aquí pueden ver ustedes una estructura química típica de un oligosacárido derivado de microalgas. ¿Qué efectos benéficos tienen estas microalgas sobre las plantas, sobre todo los cultivos que hemos probado? Es un estimulante de la germinación en el caso de las semillas que hemos probado. Son activadores de crecimiento y de crecimiento radicular, son magníficos enraizadores, tienen una mayor producción y un tamaño de tubérculos dependiendo del tipo de cultivo y provoca una gran homogeneidad en los frutos, específicamente los oligopolisacáridos. Activa las defensas a través de la producción de estimulación de fitoalexinas radiculares, provoca un mayor contenido en clorofila y capacidades fotosintéticas. Hemos visto una tasa fotosintética muy superior con este tipo de bioestimulantes. Mejora la relación raíz-parte aérea de la planta, o sea, hemos visto también una arquitectura muchísimo más equilibrada. Hemos visto también importantes retrasos en la senescencia de las hojas, sobre todo en aquellas que han sufrido algún tipo de estrés. Hemos visto resistencia a la sequía, a la salinidad y a diferentes tipos de estrés abiótico. En agave lo hemos probado de manera muy extensa, tanto en estrés térmico, plantaciones que estaban prácticamente quemadas por frío y plantaciones quemadas, así quemadas por fuego directamente. Tuvimos una recuperación de varias plantaciones con la acumulación de este tipo de bioestimulantes. Hemos visto efectos de antitranspirante y menor gasto de agua también, lo cual previene pues, el estrés hídrico y un efecto antioxidante. Estos son los principales efectos que hemos visto sobre la planta. También estimula la floración y el cuajado del fruto, como ya hemos insistido. Incrementa el contenido de azúcares, incrementa el contenido también de algunos reguladores en semillas, incrementa la vida de anaquel, esto lo hemos visto mucho en solanáceas, incrementa también la cantidad del ganado que pasta con pienso tratado con algas. Eso también es un efecto muy estudiado. Directamente sobre el suelo es un corrector de acidez. También corrige las carencias de minerales, sobre todo de aquellos macroelementos como el calcio y el potasio, y de diferentes oligoelementos. Estabiliza también la estructura, también es un antierosivo y es un regenerador y detoxificador de suelos. ¿Por qué razón? Porque estimula la microflora, sobre todo las bacterias promotoras de crecimiento en el suelo, y entonces eso pues tiene un efecto directo sobre estos criterios que yo les estoy comentando ahorita. Activa la microfauna y los microorganismos del suelo, también tiene un efecto muy interesante sobre las micorrizas. Aporta macro y micronutrientes y actúa como un quelante y acomplejante. Esto, por lo tanto, mejora la capacidad de intercambio catiónico de los suelos y es un excelente hidratante, lo cual pues redunda en un incremento de la capacidad de campo y es un reductor de salinidad porque también actúa como un osmorregulador en el suelo. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No se escucha. Bueno. Doctor. ¿Sí? Buenos días. Muy buenos días. Oiga, estaba hablando que este producto es alto en celulosa. Sí. Entonces, yo me imagino
que más que tener una asociación con bacterias, tiene una asociación con hongos, porque, porque los hongos buscan más celulosa que las bacterias. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Mira, recuerda que estamos hablando de un producto hidrolizado, ¿sí? Entonces, el producto hidrolizado provoca la liberación de todos estos componentes que yo acabo de comentar. Y como no estamos haciendo una inoculación directa del microorganismo vivo, entonces no estaríamos hablando de afinidad con cierto tipo de organismos como los hongos. Estamos hablando de que en el extracto que tú estás poniendo directamente en aplicación o foliar o edáfica, junto con los aminoácidos, con los oligosacáridos, con el nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, llevas también de celulosa, ¿sí? Entonces, cuando los extractos normalmente tienen extractos de macroalgas, entonces ahí llevas esqueletos de celulosa, ¿sí? Ajá, porque encontré un curso uno que están dando en línea. A los puros días ahorita empezó. Y ya me imaginé que aquí no iba a escuchar nada. Estoy ya medio hambre. Se interrumpió la comunicación. Sí. Es Sí, que estoy... alguien me está hablando. ¿Alguna otra pregunta? Ya no le escuché lo último. Escuché que dijo que las macroalgas serían como agentes de mayor potencial porque ahí sí llevan como pedazos de celulosa. En las Es correcto. microalgas no tanto. Exactamente, sí, porque las microalgas estamos hablando principalmente de espirulina, ese tipo de microalgas. Entonces ahí de lo que estamos hablando, si tú te recuerdas la etiqueta que yo presenté, básicamente lo que aporta son aminoácidos, son polisacáridos, son macro, microelementos y algunos fitorreguladores. Esa es la fracción mayoritaria del extracto. Oiga, doctor, y por ejemplo, en un extracto de macroalgas, o sea, hay muchos productos que son de macroalgas. Entonces, lo que me han platicado es que extienden la macroalga en soleadero, la quebran, la tratan de pulverizar y sacan un extracto de esa macroalga, pero aún así vienen con un alto contenido de celulosa o se pierde la celulosa por el proceso de producción. No, sí llevan una cantidad importante de celulosa, sobre todo unidades pequeñas. La celulosa, si ustedes recuerdan, es una molécula reticulada muy, muy grande y algunas unidades, sobre todo de 75 a 80 más o menos gramos mol para abajo, sí se alcanzan a filtrar. Entonces sí estarían haciendo un aporte de celulosa a través de un extracto de macroalgas. Ok. Entonces, la esencia del Biocian en cuestión a polisacáridos, ¿en cuál proporción o cuál polisacárido es el que tiene en mayor concentración? ¿En cuál le daría a usted el valor por su alto contenido en polisacáridos? Son básicamente oligosacáridos que están entre 5 y 20 unidades monoméricas aproximadamente, que son los que tienen la mayor actividad como inductores de respuestas de producción de fitorreguladores y todas las respuestas que yo había comentado. A ver si ahorita me voy a editar para mostrarte la estructura química. Aquí está. Este es básicamente un oligosacárido típico de microalgas. Normalmente andan entre las 5 y las 20 unidades. Ok. Muy bien. Y la concentración, ok, dígame. Concentración aquí está medida como carbohidratos. Anda aproximadamente en 8.9 gramos por litro. O sea, estamos hablando de gramos por litro. Es una gran cantidad de oligosacáridos. Claro. A ver, ya aprovechando esa tabla, tengo otra duda. Sí. Si pasáramos el fósforo es como forma de fosfatos, me imagino, ¿no? Sí. Ok.
sí, estaría bien que cambiaran que cambiaran la P Sí, por por la fosfato. nomenclatura de fosfato, sí. Ok. Si cambiáramos esa proporción a porcentaje, nos daría el 3.08%, ¿no? Sí. Ok, si ese 3.08% estoy pensando en esto, pero no estoy pensando en litros por hectárea, estoy pensando en una concentración alta de fosfatos que pueda suplir, no sé, el 50% o el 30% de la aportación de fosfatos químico en un tanque de solución nutritiva concentrada. De acuerdo. Para fertirrigación, me imagino. Para fertilización. Entonces, estoy pensando que más o menos le voy a aportar el 1% como el 30% de mi solución de fosfatos. Sí. Entonces, no sé si el criterio que estoy pensando sea el correcto o si le vea algún impedimento, digamos, a este criterio. No, no Por, tiene ningún impedimento. Nada más que tú estás partiendo de la base solamente del fósforo, ¿sí? O sea, claro, pensando solamente en términos de fertirrigación, en términos de fertilización fosfatada, el criterio es correcto. Ahora, habría que ajustar tu tabla nutrimental en términos del porcentaje que tú le quieras poner, dependiendo de los litros por hectárea o por válvula o como sea. ¿Qué tanta cantidad le estás poniendo también de nitrógeno, de potasio y de los otros elementos que están acá arriba? Porque estás solamente balanceando a partir de fosfato. ¿Me explico? El criterio es correcto, pero sí tendrías que estar balanceando de acuerdo a la etapa fenológica que tú estés fertilizando, cuál es el aporte también de nitrógeno, de potasio, de aminoácidos y de todo lo demás que le estás aportando. Pero sí es correcto, tu criterio es correcto. sí. Sí, porque es altísimo en fósforo, entonces, Es correcto. Esa es la razón por la cual nosotros hemos visto un efecto enraizador muy interesante en todos los cultivos que lo hemos probado, incluido el agave, que ustedes saben, el agave se pone pues prácticamente como hijuelo sin raíz y la verdad es que ahí ha sido un modelo de trabajo muy interesante porque hemos visto enraizamiento muy fuerte por esta cantidad alta de fósforo que tiene. ok, muy bien. Y la última pregunta. Con gusto. Eh, estos polisacáridos que están expresados en carbohidratos en la etiqueta, si yo le pregunto cuánto le pudiera poner yo de polisacáridos para hacer una asociación entre este producto y un inoculante, ¿en qué proporción estaría pensando usted? ¿Cuánto de polisacárido por cuánta biomasa o cuántos gramos? Las bolsas de los inoculantes pues vienen expresadas en gramos por kilo o por litro. Sí, mira, Entonces, nosotros hemos manejado una relación de 1 a 1 normalmente o de 1 de ficosian por 4 de ¿cómo se llama? De microorganismos. Esa es la relación que nosotros hemos visto. Es algo que apenas estamos explorando, pero la relación en algunos casos, dependiendo del tipo de cultivo y del tipo de suelo y las condiciones y la etapa fenológica del propio cultivo, puede ser de 1 a 1 o de 1 a 4. muy bien. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Entonces, si me permiten, vamos a continuar con la presentación de algunos resultados que hemos obtenido en diferentes cultivos con el producto. Para esto le voy a pasar la voz al ingeniero Edgar. Muchas gracias. Ya para finalizar, vamos a ver rápidamente unos resultados y les voy a presentar un poco sobre la empresa. Me voy a adelantar el tema de agave y voy a hablar sobre un efecto muy claro que tuvimos en frambuesa. Un segundo.
Este se hizo el año pasado en un predio que se cultivaba frambuesa. Aquí se evaluó la cantidad de flores, botones y frutos cuajados. La ventaja que tenemos con la frambuesa es que podemos ver cuánto fruto se cosecha por planta debido a que dejan un receptáculo una vez que se retira el fruto. De esta manera hicimos esta cuantificación y se hizo un análisis estadístico. El doctor Juan José Jiménez y el doctor Gil Virgen les comentaba que el producto de bioestimulantes en conjunto con otros ayudan a la solubilización de algunos nutrientes y asimismo a que se acorten los periodos vegetativos. De tal modo que nos dimos cuenta, aquí hay una gráfica muy clara entre la aplicación de Ficosian, de un extracto hidrolizado de espirulina, contra un control con una aplicación ya normal de nutrientes. En el Ficosian solamente se adicionó este bioestimulante, es la única diferencia que tenía el cultivo, mismo campo, mismo suelo, misma cantidad de luz, misma cantidad de radiación, y se puede observar cómo aumenta totalmente, se muestra claramente cómo en un principio las flores empiezan a convertirse en fruto en menor tiempo. Esto quiere decir que hay una inducción de precocidad de 2 semanas, lo cual quiere decir que al menos en berries, en este caso en frambuesa, sales con una gran cantidad de producto, de fruto, en menor tiempo. Y eres el primero que pega más fuerte, ¿no? Y esto quiere decir que vendes más caro. Y en cuestión de inversión, pues regresa al menos 2 semanas antes la inversión de Ficosian y la inversión que se le hace al campo en comparación a no aplicar este producto. También aterrizando un poco la idea del doctor Juan José y del doctor Gil Virgen, los bioestimulantes no son un complemento nutricional, sino que son un suplemento, un plus que se le da al cultivo para que tengan mejores resultados. Y aquí en números se ve claramente el efecto, ¿de acuerdo? Ya para no irnos más lejos en cuestión de tiempo, les presento quienes Microalgas Solas de México, quien está propiciando este webinar. Somos, como comentaba el doctor Juan José, una empresa del grupo Oleomex, un corporativo de más de 15 empresas. Somos una de las más nuevas en la que estamos investigando la aplicación de microalgas en el campo y en la industria alimentaria. Estamos desarrollando productos a partir de aminoácidos y polisacáridos que vienen de la espirulina, que les recuerdo pues tiene naturalmente más del 60% de proteínas en su peso seco, de las cuales también podemos extraer ficobiliproteínas, que son otras proteínas azules que sustituirían en algún momento los pigmentos químicos que son cancerígenos y que además estas ficobiliproteínas o la ficocianina como tal, un extracto azul de espirulina, es antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. Todo lo contrario a los colorantes químicos que encontramos en nuestros alimentos. Y asimismo estamos también desarrollando aceites en polvo. ¿Por qué aceite en polvo? Bueno, es un aceite rico en omega 3, en EPA y DHA, el cual está microencapsulado para que no se oxide y que pueda aplicarse mejor en la matriz de alimentos que estemos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, somos un equipo joven. Como les comentaba, pues buscamos proveer soluciones innovadoras y sustentables por medio de la biotecnología de microalgas para la industria agrícola y alimentaria. Tenemos 2 áreas, una aquí en el Parque Tecnológico de ITESO, donde son bienvenidos cuando sea que quieran venir, y una planta de producción donde se escala de manera masiva la espirulina y se desarrollan los productos que bien les comentaba el doctor Juan José y el doctor Gil Virgen. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, nomás me toca agradecerles a todos los que participaron en este webinar. Vamos a subir este video a nuestras redes sociales, a YouTube. Si tienen más dudas, les voy a mandar al correo donde se registraron las presentaciones y los contactos de los doctores por si tienen alguna duda que les nazca a partir de esta presentación. ¿Alguien más tiene alguna duda en este momento? Lo podemos resolver, aprovechando que están los doctores aquí. ¿No? Perfecto.
pues no me queda más que agradecerles en nombre de la empresa Microalgas Olas de México por su participación. También les haremos llegar, en cuanto a los que participaron, una carta de participación. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. No se escucha nada.